bueno, agradecer a los organizadores del espacio de historia reciente de este congreso, que sin duda fueron los que tuvieron más trabajo de todos, para organizar todo un montón de ponencias, y por haberme dejado el lugarcito este. Yo quería presentar una mirada un poco diferente, digamos, sobre el tema de la dictadura, a partir de esa confusión que existe, que se manifiesta, para la confusión, en realidad es discrepancia, que se manifiesta respecto al problema de cuándo comienza la dictadura. Es decir, no quiero hacer un análisis del verdadero comienzo de la dictadura, no sé si tanto existe, sino quiero ver en qué medida juegan las distintas versiones del comienzo de la dictadura en Uruguay. Es decir, normalmente, por ejemplo, para el caso chileno, para el caso argentino, para los casos en general, no hay problema en discriminar en qué momento se produce el corte. Es decir, en qué momento viene el helicóptero y se lleva a la presidenta, en qué momento las tropas asaltan la moneda y muere el presidente. Es decir, aquí no hay duda. El problema es que para el caso de Uruguay no tenemos ni helicóptero ni asalto a la moneda. Es decir, tenemos un proceso muy gradual en el cual el descaecimiento de la institucionalidad democrática se va dando progresivamente y que constituye lo que ha llamado Álvaro Rico el camino democrático de la dictadura. Es decir, se puede llegar a la dictadura a través de la democracia, que es un poco el caso de Uruguay. Ahora, ¿en qué momento en esta transición se produce el corte? Es algo que, digamos, genera conflicto. Uno puede decir, bueno, desde el gobierno proteco predominan las medidas de seguridad. Ya allí las libertades públicas estaban bastante cuestionadas. Ya hay gente que le llama eso una dictadura formal. Es interesante, por ejemplo, el caso de Michelini, que en 1962 le invitan a formar la Unión Popular y dice que no, porque, digamos, formar un frente solo se justifica cuando está en peligro una dictadura, y en 1971 es uno de los promotores del frente. Entonces, digamos, aquí hay un cambio evidente. Por otro lado, esto como fecha más temprana sería 1968, como fecha más tardía sería 1976, el momento en el cual efectivamente se produce la sustitución del presidente. ¿Sí? Y para algunos en ese momento se produce el golpe de Estado. Algunos recién aquí les cayó la ficha de que algo había pasado entre 1972 y 1976 y que la destitución de Bordador marcaba eso. Ahora, en el sentido común, cuando Bordador había destituido hace tiempo que se ha estado. Entonces, ¿en qué momento se instala la dictadura? El sistema es el siguiente. Lo que cuando se plantea cualquier investigación de carácter histórico, hay que explicar un comienzo. Es decir, el historiador por algún lado tiene que estar claro. Ahora, el relato no empieza por los hechos, empieza por la decisión del historiador. Los hechos nunca se cortan, nunca hay una fractura, lo suficientemente fuerte como decir, bueno, acá tenemos un cambio y arranco desde aquí. Y entonces, digamos, eso es lo que explica, por ejemplo, la pertinaz presencia en capítulos en los libros de historia donde hablan de los antecedentes. Es decir, no podemos hablar de un fenómeno cualquiera sin hablar de los antecedentes. Nunca nos preocupa hablar de los antecedentes, ¿no? Es decir, tenemos que estar más atentos de la origen del hombre, pero nos conformamos con decir, bueno, este es el fenómeno, estos son los antecedentes, la historia empezó antes de la historia, antes de este comienzo hay un comienzo, pero yo voy a arrancar de ahí. Ahora, esa decisión nunca pasa. Es decir, no se puede cortar el continuo de la secuencia de los acontecimientos y fijar de esta forma un antes y después. Si uno tiene que hacerlo, lo hace, pero entonces tiene que movilizar recursos que no tienen nada que ver con la investigación histórica, sino que vienen directamente de ideología. Es decir, ese repertorio de ideas que los investigadores ya llevamos, por la formación académica, por la experiencia social, por la posición política, por todo eso junto, y que pasan a ser constitutivas de la investigación y que en definitiva configuran el resultado final, y también configuran ese comienzo. Entonces, el tema del comienzo de la historia me parece que no es un tema banal, y toca pensar los fondos de la investigación. Pero el objetivo de este trabajo no es extenderme más en este aspecto, sino que simplemente me sirve para comenzar aclarando que el manejo de las fechas del golpe de Estado no es ingenuo. Por el contrario, aparece como un emergente de un debate sobre la naturaleza y los objetivos del autoritarismo que involucra una distribución de roles
según cuál sea el comienzo, habrá un relato que lo justifique como tal y que a la vez define quiénes tienen el protagónico, quiénes tienen los papeles secundarios y quiénes son los titulares. Entonces, aquí lo que voy a hacer es repasar algunas marcas de origen que aparecen en el elenco gobernante durante la dictadura, tratando de encontrar explicaciones de esas diferencias, porque me parece que esas diferencias conocer algo, ver algo sobre el carácter del autoritarismo del golpe de Estado. Bueno, ahora, primero tenemos que tener presente que el proceso, digamos, recordar que el proceso del golpe de Estado acá se desarrolla en varias etapas, de las cuales, digamos, nadie puede dudar que etapas decisivas son febrero y junio de 1977. Ahora, la oscilación entre febrero y junio se va a producir desde el comienzo prácticamente, con triunfos circunstanciales de una o de otra, y esto es un poco lo que me interesa. La fecha del 27 de junio se ha marcado en el imaginario como la fecha del golpe de Estado en el imaginario social, incluso cuando se inauguraron estas jornadas el lunes y la reunión que se conmemoraba el aniversario del golpe de Estado. No, porque para la construcción uruguaya por dictadura es el 27 de junio de la fecha. Pero, digamos, es interesante que dentro de la dictadura se reivindicaba la fecha como el 27 de junio de la para abordar el 27 de junio había sido el comienzo de la dictadura. Es muy interesante porque en los dos años, en los dos 27 de junio que a Bordaberry le tocó ser presidente y conmemorarlo como presidente, en los dos hizo algún gesto conmemorativo. En algún caso muy elocuente, en otro caso más de perfil bajo, pero nunca dejó pasar la fecha en silencio. Fíjense el comienzo del mensaje de Bordaberry del 27 de junio de 1974. Les pido disculpas por recordar estos momentos tan amables. Pero miren el tono del discurso. Compatriotas, hace un año que las circunstancias me enfrentaban a una dramática disyuntiva. Elegido libremente por la ciudadanía con un claro mandato de estas para pacificar el país, me encontraba impedido de hacerlo no ya por sanas divergencias nacidas del juego normal y libre de los poderes del Estado, sino por el imperio de la demagogia política. Así, el 27 de junio de 1973, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del pueblo uruguayo, dispuse la disolución de las cámaras de senadores y de representantes y la creación de un Consejo de Estado. Es decir, el yo protagónico acá es Bordaberry. Y los demás son figuras de apoyo. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de todo el pueblo. Pero lo importante es que yo decidí, estaba en esta disyuntiva y yo puse la situación. Y marca entonces, como el 27 de julio, un corte. Hay un antes y un después. Y el efecto de Bordaberry se produce y es lo que genera la fractura. Y si él no tomaba esta decisión, eso no hubiera pasado. Antes reinaba la anarquía, el caos, el marxismo, la confusión. En cambio, él toma ese ejemplo y a partir de aquí el mundo se ordena y todo va bien. Entonces, después de eliminado todos esos factores de distorsión, entonces la tarea de gobernar se reduce a tomar las medidas adecuadas, una decisión oportuna, en fin, sin que la influencia disolvente del marxismo son siempre disposiciones sencillas del sentido común que todo el mundo acepta sin ningún problema. Ahora, en estas enumeraciones nunca aparecen las Fuerzas Armadas como protagonistas, es decir, en todo caso los comandantes apoyan, pero el que tiene la iniciativa es Bordaberry. Ahora, eso también tiene algo que ver con el sentido común social, porque a pesar de toda la situación, por ejemplo, el mismo día que Bordaberry dice ese discurso, en el diario del día aparece una nota diciendo hoy se cumple un año de las restricciones impuestas a la prensa. Disolución de las cámaras, huelga general, proscripción política, no. Restricciones impuestas a la prensa, nada. Sí, de cualquier manera, esta es la única vez que en el día hacen una marcación especial de la fecha hasta que comience, hasta después del plebiscito del 80, ¿no? Hasta llegar a la presidencia de Gregorio Álvarez. Si no, en el diario 10 se limitaban a seguir el talante presidencial. Según lo que hacía oficialmente, bueno, en el diario 10 se limitaba en torno a eso. Ahora, 1975 ya marca un escalón un poquito distinto, porque allí el perfil de la intervención de Bordaberry es bastante más bajo.
Primero, no hay cadena nacional, Bordaberry habla al Consejo de Estado, aprovecha la circunstancia para conmemorar el segundo aniversario de la creación del Consejo de Estado, cosa que es un poco forzada, porque el 27 de junio se creó el Consejo de Estado, cierto, pero se está venciendo. Entonces, el comienzo del funcionamiento del Consejo de Estado es bastante posterior. Sin embargo, aquí Bordaberry aprovecha la coyuntura y hace, digamos, un gesto conmemorativo. Ahora, fíjense cómo baja el perfil. Al cumplirse, recuerden el comienzo del anterior, miren este comienzo. Al cumplirse 2 años de las trascendentales decisiones del 27 de junio del 73, ya no aparecen en primera fila quien las tomó, pero siguen siendo trascendentales. Tengo el honor de saludar al Consejo de Estado creado en aquella oportunidad y agradecer a sus miembros su dedicación y su esfuerzo, y sigue un poco en ese tono. Es decir, el perfil de Bordaberry acá baja. El yo protagónico ya tiene un perfil mucho menos épico que en el discurso anterior, pero de cualquier manera sigue marcando el 27 de junio como la fecha de corte. Ese mismo día, en los comunicados de las 8 de la noche, las fuerzas conjuntas también hacen una recordación de la fecha y dice que el 27 de junio, digamos, la insostenible situación determinó que el Poder Ejecutivo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, procediera a disolver las cámaras legislativas. Y entonces allí hace una especie de revisión bastante parecida a la abordada en el reparto de roles es distinto. Es decir, el Poder Ejecutivo tomó la decisión y los comandantes la apoyaron al principio. El Poder Ejecutivo y comandantes tomaron la decisión al unísono después de esa horrorización, si no, esto se extiende demasiado. Y después los comandantes, digamos, un poco como que ordenaban, como que, digamos, orientaban al Poder Ejecutivo las decisiones que se debían tomar. Es decir, a lo largo del mismo documento, la posición, el lugar que ocupa el Poder Ejecutivo y los comandantes va cambiando. Pero, digamos, a pesar de que agregan una referencia al año de la mentalidad, etcétera, etcétera, digamos, el problema es que con ese comunicado, si los militares quieren marcar diferencias con Bordaberry, no lo logran. Es decir, los hechos están reforzando la posición de Bordaberry. En la medida en que digan que el 27 de junio el Poder Ejecutivo tomó una decisión drástica, que los comandantes apoyaron, promovieron, impulsaron, o lo que sea, pero que no tomaron directamente, entonces siempre está quedando el protagonismo en la dimensión del Poder Ejecutivo. El 9 de diciembre del 75, Bordaberry, después de la memorable de 60 páginas metanografiadas de los dos lados, donde le contesta a los militares con respecto a cuál es su intención sobre la reforma constitucional, y más o menos pone en claro las cosas, y dice, bueno, acá, el 27 de junio, acá se puede contar una vez. Acá hay un antes y un después, la situación anterior no puede volver a ser, el mundo ha cambiado, el marxismo actúa permanentemente, los tenemos como enemigos, etcétera, etcétera. Lo único que cabe hacer es darle forma constitucional a estos objetivos. Y acá hay 3 posibilidades. O hacemos una constitución como debe ser, con todas las cosas que el pueblo la ratifique, o seguimos así como hasta ahora y no hacemos nada y vemos en qué momento cambiar, o ponemos una constitución que diga una constitución instituida por el propio gobierno. Dice, la nueva constitución, dice, refiriéndose a su caso, deberá ser jurada y puesta en vigencia por todos los poderes públicos y por las Fuerzas Armadas en oportunidad y forma que se señalará en base a la legitimidad nacida el 27 de junio de 1973. Es decir, el carácter fundacional del 27 de junio está nuevamente ratificado. El 27 de junio del 73 es, digamos, entonces el tiempo nuevo, el punto sin retorno de la historia del país. Y a la vez pensar a él como agente principal del cambio, es decir, ¿quién fue el que tomó la decisión del 27 de junio del 73? Por su parte, esta es la cosa más interesante con las consecuencias personales. En el exilio también se recuerda la fecha del 27 de junio, es decir, cuando se producen los 27 de junio, en el exilio se recuerda, pero se recuerda otro 27 de junio. El 27 de junio de la huelga general, no el 27 de junio de la disolución de las cámaras, sino, digamos, el 27 de junio de Bordaberry, el 27 de junio de la CNT. Pero es interesante que los dos que están más en posiciones más antagónicas a que el 27 de junio reivindican la misma fecha, poniendo uno, digamos, la resistencia y otro el gesto institucionalizador,
Mientras que los militares, a los cuales generalmente se les da el protagonismo como los principales agentes del golpe de Estado, no tienen lugar acá, ¿sí? O aparecen en un lugar subordinado, en el caso de Bordaberry, o están fuera de la vista, digamos, en el caso de los del exilio de las reivindicaciones que tienen el exilio. Y ahora, es notable que junio entonces genera una unidad, febrero no existe. Ahora, ¿cuándo aparece febrero? Cuando se produce la destitución de Bordaberry, allí, digamos, está un cambio importante, el 12 de junio del 76, y aquí empieza a aparecer, digamos, la fecha del 9 de febrero. Aparece primero muy discretamente, ¿no? Cuando el 12 de junio, cuando los militares emiten un comunicado aclarando por qué destituyen a Bordaberry, ponen una serie de puntos, en uno de los puntos dice: han llegado a un momento, digamos, en que hay que tomar una decisión para marchar adelante en la tarea de reconstrucción nacional. Se iniciaron las fuerzas conjuntamente con el Poder Ejecutivo en el mes de febrero de 1973. Es decir, acá el protagonismo cambió de lugar. Le iniciaron las fuerzas conjuntas, el Poder Ejecutivo simplemente apoyó. Ahora, no solo que el comienzo es distinto, también el tiempo es distinto. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué momento del proceso estamos el 12 de junio de 1973? Los militares están enumerando las diferencias como Bordaberry y dicen: el señor presidente de la República quiere imponer la inmediata promulgación de una constitución que recogería sus conceptos estructurales que disienten profundamente con nuestras más caras tradiciones democráticas. Las Fuerzas Armadas, en cambio, se oponen a dicha promulgación, sustituyéndola durante un periodo transitorio por leyes constitucionales que dan mayor flexibilidad y cumplen en este periodo las mismas funciones técnicas. Es decir, para Bordaberry, el 9 de febrero marcaba un antes y un después. Para los militares, perdón, el 27 de junio, para los militares, febrero marca y comienza un periodo transitorio. No es que sea un antes y un después, es un recorrido hacia otro lugar. El después empieza después. Todavía no lo tenemos claro. El comunicado entonces tiene el punto de quiebre como el 9 de febrero. El 26 de junio del 78, no el 27, el 26 de junio del 78, la DINAS ya no está más. Bordaberry ya han desaparecido, esta es prácticamente la última vez que se hace un gesto el 27 de junio. El 27 de junio del 78, la DINAS dice: en la víspera y a 5 años de las medidas que se vieron obligadas a impulsar, las fuerzas conjuntas reafirman su inconmovible propósito de alcanzar metas establecidas a fin de lograr la recuperación moral y material de la nación. Ese es todo el comunicado. El 27 de junio, 5 años de las medidas que nos vimos obligados a impulsar, no a adoptar, sino a impulsar. Ahora, el 9 de febrero aparece llevado adelante por Gregorio Álvarez. Álvarez es el abanderado febrero. Cuando el 9 de febrero del 79 termina su comandancia, el periodo de comandante, ya había hecho una referencia cuando asumió en febrero del 78, pero es notable que elija para hacer la transferencia del poder el 9 de febrero, dice: 6 años nos separan del instante, ¿no? Acá la fractura es muy clara, del instante en que las Fuerzas Armadas, controlada la sedición apátrida, deciden continuar su acción para erradicar del Estado, de subversión, etcétera, etcétera. Y recuerda, digamos, saca del museo una pieza arqueológica valiosa que después ya va a seguir usando muchas veces. Los comunicados 4 y 7 señalan el origen e iluminan las sendas hacia. Es decir, los comunicados 4 y 7 habían quedado absolutamente sepultados. Bueno, acá Álvarez lo rescata, eso es lo que digo. Ahora, tanto, digamos, como comandante en jefe, como integrante de las Juntas de Oficiales Generales, como integrante del ESMACO, Álvarez siempre está poniendo a la vista la fecha de febrero. Pero cuando pasa el retiro, ahí se produce como una pausa. Hay una especie de pausa conmemorativa, es decir, nadie recuerda ninguna fecha. Ni la de junio, ni la de septiembre, ni la de febrero. Así queda el retiro. Incluso, no sabe por qué lo saqué, pero es una pena porque podríamos evaluar esa especie de situación novedosa, digamos, que se plantea.
porque tenía una frase muy interesante de Keylolo, el 8 de febrero, el 9 de febrero del 80, por allá, le hace una entrevista a Keylolo, que era comandante en jefe del ejército. Entonces le dicen, bueno, en fin, o hacia dónde vas, fíjate que este año se está aproximando el principio constitucional, etcétera, etcétera. Y que yo le pregunta, bueno, ¿y desde cuándo arrancamos? Algo así, y yo no encontraba la fecha. Dice, bueno, la fecha del comienzo en realidad es anterior. Yo diría que el comienzo es el 8 de octubre del 77. ¿Por qué se debe a la muerte del Che Guevara? Y después dice, porque además hubo una reunión, se convocó una reunión en el círculo militar, donde teníamos que homenajear a los muertos por el comunismo, y ahí se lo podemos desde aquí empezaron, y entonces al final el comienzo se diluye de una manera tal que no está exactamente qué cosa. Ahora, varias veces en esa frase que yo lo instituye un momento, dice, bueno, ahí comenzamos, bueno, ahí fue antes, en realidad el comienzo fue antes de lo del país, bueno, ahí comenzamos porque fue después de la muerte de Che Guevara que comenzamos a reunirnos algunos oficiales, bueno, entonces, ¿cuándo comenzamos? ¿De qué estamos hablando? Cuando Álvarez siempre se nombró presidente, allí, digamos, se le vuelca con todo en el asunto, y cuando hace su discurso de asunción de mando, que es un discurso largo y lleno de situaciones, que tiene una mezcla de diagnóstico y de propuesta que parece un discurso de campaña electoral, termina, digamos, en alto perfil diciendo algo así: hemos de lograr el objetivo del proceso de reconstrucción y consolidación nacional que se inició en febrero de 1973, que tiene y tendrá como objetivos fundamentales y permanentes luchar por la felicidad y la causa del pueblo oriental, que termina así: pese a todo y a todos los que se opongan. Este silencio recuerda los aplausos que siguieron la intervención de Álvarez, que pone Consejo de Estado, ¿no? Este remate fundacional instala una cronología distinta para la dictadura, ¿verdad? Es decir, aquí arrancamos hacia este camino recorrido y hacia dónde vamos. Y vamos hacia la presidencia constitucional de Álvarez. Es decir, el recorrido marcha por ese lado. No solo afirma que el comienzo es en febrero, sino que además le da a la dictadura un nombre particular, el proceso de reconstrucción y consolidación nacional que se inició en febrero de 1973. Es poco frecuente que los militares uruguayos se llamen así a la dictadura. Normalmente le llamamos proceso cívico-militar. El nombre de proceso de reconstrucción, etcétera, etcétera, viene de la Argentina. Y lo usaban sobre todo los periodistas, mucho más, y los civiles, mucho más que los militares. Los militares más bien como hablan de proceso, pero no digamos el proceso por antonomasia, como se maneja a veces en la Argentina, así decir, bueno, el proceso militar, no, el proceso como proceso de cambio en los cuales estaba involucrada el Estado desde el comienzo del proceso. El 9 de febrero del 73, perdón, del 83, Álvarez hizo un discurso por cadena de radio y televisión. Y como él señala expresamente la cosa, dice: con motivo de cumplirse mañana, el 9 de febrero, el 10º aniversario de la iniciación del proceso cívico-militar de reconstrucción y consolidación nacional, acá tenemos un cruce, ¿no? Proceso cívico-militar de reconstrucción nacional, con el objeto dirijo la palabra con el objeto de rememorar aquellos trascendentes sucesos y realizar, a la luz de su perspectiva, un análisis de la situación presente y de las posibilidades del futuro. Es decir, allí voy. Y fíjense que esto es febrero del 83, marzo del 83 es cuando dice aquel famoso pronunciamiento de Aceguá, donde de hecho su intención es lanzar un partido político de proceso, como se le llamaba en la época, de la cual él iba a ser el presidente, ¿no? En esos días ya estamos, 82-83, hay frente a la oposición, hay otra mirada de las cosas. El opinar del 27 de junio del 82 recordaba, digamos, la fecha